Las fiestas de Cayambe, porque ahí fui protagonista era el que cargaba los encerros. Muy bacano, muy bacano. A mí me encanta el yaguarlocro. Me llama la atención Camilo Egas. El Museo de Arte Popular Americano en Santiago de Chile tiene colección de toda América y hay una buena colección de Ecuador. Es todo acto humano. Muy buenos días con todas y con todos. Estamos hoy día en un nuevo episodio de Silla Vacía, el espacio de entrevistas del Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura de la Universidad de las Artes. En esta ocasión, dentro del ciclo de entrevistas a los candidatos a la presidencia de la Casa de la Cultura de la sede nacional, tenemos el gusto de contar con la presencia de Santiago Buitrón. Santiago es educador, comunicador, investigador patrimonial, activista sociocultural y nos acompaña este día para tener una charla, una conversación, para conocer sus propuestas y para conocerlo a él. Santiago, muy buenos días. Buenos días, Pablo. Gracias por la invitación, gracias a la Universidad de las Artes por este espacio que es importante para difundir nuestras propuestas como posibles presidentes de la Casa de la Cultura. Santiago, tu CV dice que eres educador, comunicador, sabemos que estás haciendo un doctorado. ¿Puedes contarnos un poco de ti, de tu trayectoria y de cómo esto se inserta en esta candidatura que tú estás sosteniendo hoy día? Claro. Bueno, mi formación, empiezo con una tecnología en producción audiovisual, una ingeniería en comunicación y producción de artes audiovisuales, un masterado en educación y ahora estoy terminando mi doctorado en patrimonio por la Universidad de Jaén. Dentro de eso, toda esa formación me ha permitido también tener experiencia en procesos de educación superior y como gestor cultural he tenido procesos artísticos siendo intérprete de algunos espacios escénicos en donde de ahí saco mi formación integral, se puede decir, en donde yo digo, tengo formación en educación, en comunicación, en arte, he trabajado haciendo muchos proyectos culturales, no solamente en el Ecuador, sino a nivel regional. Entonces, me permite ver el contexto de cómo están funcionando otras casas de la cultura a nivel continental y a través de eso también establecer algún parámetro de gestión que me permite postularme a este espacio. Santiago, tú eres candidato por la red Aguasca, ¿no? Ujú, ¿Nos ujú. puedes contar un poco de la red, quiénes la integran, qué grupos la conforman y cómo esto genera una base de apoyo a tu candidatura? Claro, la red de gestión cultural comunitaria Ahuasca surge aproximadamente hace unos 3 años desde el centro del país, desde donde vimos la necesidad, ya estamos como 3 años también, consta en la ley de cultura que se debe crear una red de gestión cultural comunitaria a cargo del IFAIC, que ya no existe, y viendo la necesidad en su momento se propuso, oigan, hagamos la red, no nos pararon bola, entonces dijimos nosotros mismos hagamos la red. Y fue interesante porque agrupamos, actualmente somos unas 70 organizaciones a nivel continental, porque empezamos desde el centro del país, empezamos como a fortalecernos, a engrosar el número de organizaciones y automáticamente aparecieron, a través del trabajo de redes que hemos hecho, aparecieron más organizaciones del resto del continente para apoyar. En base a eso es lo que te digo, nos reconocemos experiencias de otros lados que nos sirve para fortalecer conocimiento y también para proyectarnos en función de eso, como para decir, podemos también hacer un modelo de gestión para la cultura. Y ahí podría yo recalcar, no, no es solamente Santiago Buitrón, sino que es toda la red la que quiere, la que sería la parte que nos acompañaría para trabajar en la Casa de la Cultura. Quizás algunos nombres de artistas o gestores culturales destacados que están contigo en esta campaña.
Como campaña me hablas de la presidencia. Sí. Destacados, no. Nosotros no trabajamos a esos niveles del destacamiento, pero sí te puedo hablar y pueden buscar también en nuestra página web, ahuasca.com, organizaciones como algunas organizaciones de danzas tradicionales del país. Tenemos a Puricuna, tenemos la Corporación ETC de Cotopaxi, tenemos a Samasquijá también de Zamora, tenemos, por lo menos tenemos uno en cada provincia, si me pides de cómo es. Y también tenemos, yo podría decir que tenemos por lo menos uno también en cada país de América, exceptuando de pronto, no tenemos en las Guyanas, no tenemos en las Antillas, pero tenemos hasta en Belice tenemos aliados. En este sentido, y bueno, ya nos has ido contando un poquito, pero quisiéramos adentrarnos en, por ejemplo, las motivaciones que te llevan y que llevaron al grupo, a la red Ahuasca, a plantear una candidatura a la presidencia de la Casa de la Cultura. Quisiéramos conocer estas motivaciones y un poco cómo podríamos empatar esto con el plan de trabajo que tú has propuesto. Claro, una de las motivaciones principales es el hecho de que se evidencia, hay mucho más trabajo y mucha mejor gestión desde lo comunitario. Y desde ahí vemos que en función de la base comunitaria hay hay un divorcio, digamos, ¿no? de esa base comunitaria hacia el Estado. Y nos pasamos al Estado, entramos a la Ley de Cultura, está el Ministerio de Cultura como ente rector, la Casa de la Cultura como el Sistema Nacional de Cultura, como el ente que preside el Sistema Nacional de Cultura, y vemos que hay una disociación tremenda. Y en el momento que nosotros hemos querido también plantear una gestión como para decir, vean, bájense un poquito más, no ha habido esa escucha, ¿no? Entonces, hemos hecho un poco de asambleas entre las organizaciones y hemos dicho, oigan, tenemos que meternos. Hablemos metafóricamente, hay una enfermedad y esa enfermedad tenemos que sanarle desde adentro, entonces tenemos que de alguna forma llegar al accionar de esa cuestión y sanear. ¿Y cuáles serían las formas de hacerlo? Es decir, cómo provocar esta articulación, ¿no?, entre el territorio, los gestores culturales de base y este monstruo finalmente que es la Casa de la Cultura, que es una institución que trasciende en la historia del país y que, bueno, podemos conversar un poquito al respecto. ¿Cuál es tu diagnóstico de la Casa de la Cultura y por qué no ha sido capaz de articularse a los territorios? Hay yo parto, ¿no? Hace 4 años, y un poquito antes también hemos hecho un poco más de sondeos, pero te pongo un ejemplo, hace 4 años, las elecciones de las anteriores, hicimos un primer recorrido, ¿no? Que ya dijimos, a ver, ¿qué es lo que sucede en esto? Entonces recorrimos provincias por provincias y había un desinterés total de los gestores culturales por entrar a la casa, porque ya había una imagen, la casa, no sé, ¿para qué? Entonces, a partir de eso es lo que te digo que quisimos ya meternos en esa cuestión. Ahora bien, ¿cómo provocamos nosotros el diálogo? Es precisamente viendo esos modelos de gestión que no han funcionado ahora, tomando en cuenta que digamos, pongamos un 90% de los núcleos, el hecho de estar en la Casa de la Cultura y se evidencia a través de las organizaciones que son anexas a la provincia, no hay un interés por hacer una cobertura total de la provincia, ¿no? Y de ahí, sin dar nombres, te pongo el ejemplo del núcleo de Imbabura, por ejemplo, que solo tiene la extensión no tiene extensiones más bien. Y los gestores de ahí dicen, no, es el núcleo de Ibarra, no es el núcleo de Imbabura, cosas así. Entonces, esas gestiones no han permitido que el territorio, que la gestión invada territorio, y a eso es lo que nosotros queremos llegar. ¿Cómo lo harían? Justamente desde la base comunitaria. Entonces, hay otro divorcio también muy interesante, que es hay un entendimiento que por lo general en las administraciones actuales se ha visto que la cultura tiene cierto límite, o sea, la cultura estoy hasta aquí y aquí está todo mi círculo, pero ya no bajamos para acá. Entonces hay que cortar esa división y volvemos a la nota de la base comunitaria, todo tiene que funcionar como comunidad. De pronto visualizo, ¿no? Círculos de conversación, mesas de diálogo,
y empezamos a sacar nuevamente a flote a la Casa de la Cultura y que no venga a ser como una imposición de algunas provincias donde es una imposición del director, ¿no? Es algo así, podría poner, mejor no menciono provincias, pero he conocido una provincia, yo en su momento manejaba la zona 3 y ese director nunca lo encontré, o sea, nunca lo encontré y él me decía que veía, que iba cada viernes a ver cómo estaba la cosa, cada 3 viernes, y de ahí nunca más se lo veía. Entonces esas gestiones son las que hay que acabar. Tú has mencionado también un tema trascendental y que en general es algo que lo repiten todos los candidatos, ¿no? La relación o el rol que debe tener la Casa de la Cultura dentro del Sistema Nacional de Cultura, ¿no? En tu criterio, ¿cuál es el rol que efectivamente, bueno, la ley es clara también, pero tú, ¿cómo ves este rol que debería tener la Casa de la Cultura en el Sistema Nacional de Cultura? Protagónico, tiene que protagonizar, y tú lo has dicho, ¿no? La ley menciona eso. Pero ahí viene otra cuestión y de pronto ahí me echo flores, ¿no? Como para decir yo soy la mejor opción. Es que yo no tengo afinidad, yo no tengo enlaces políticos, no tengo afinidad política con nadie, no pertenezco a ningún partido. Y eso permite trabajar mucho mejor. Y ahí te pongo otra vez el ejemplo. Yo alguna vez fui zonal de una zona, redundando, y tuve un buen trabajo con GATS y me acercaba, vean, hagamos esto, gestionemos, ta, ta, ta. ¿Por qué no puede hacer la casa eso ahora? Porque hay afinidades políticas. Incluso, ahora tú ves que hay una separación tremenda entre ministerio y casa, eso es político, y es político partidista, porque igual somos nosotros políticos desde la política cultural, pero eso hay que optimizar. Entonces, yo he visto, ¿no? O sea, a ver, yo me meto al sistema, yo que gano, cuánto me das, y esa no sería la historia. Entonces hay que aprender a gestionar. A mí me ha funcionado desde el punto de vista en el cual el beneficio sea para todos. Justamente, y qué importante lo que tú mencionas, ¿no? Esta articulación que debe tener la Casa de la Cultura con los otros actores políticos, ¿no? Evocaste los GATS, que voy a dejarlo para un segundo momento porque es quizás lo más interesante, pero puntualmente, ¿no? Y entendiendo que también estamos en un nuevo momento político en el país, tenemos un nuevo presidente, una ministra de Cultura que está en funciones 2 meses y un poquito más, quizás. ¿Cuál buscarías en el caso de tú ser electo presidente de la Casa de la Cultura? ¿Qué relación desearías entablar con el ente rector que es del Ministerio de Cultura? Ya, sería lo que dice la ley, ¿no? Entonces la relación tiene que ser en función de eso. A ver, vean, ustedes son ente rector, nosotros somos ejecutantes. Entonces ya empecemos a planificar. ¿Cómo está la política pública? Ellos deben tener mucho más clara la política pública, ¿no? Cultural. Entonces empecemos a actuar con eso. Hemos tenido un poco de acercamientos ya con el ministerio y si es que yo llego a ser presidente, el acercamiento sería, pero, o sea, sentarme a trabajar ahí en ese momento y claro, y empezar ahorita está, por ejemplo, el proyecto de teatro en el barrio, algo así es la cosa. Medio, veo que algo se está dinamizando en eso, pero es político. Entonces hay que hacer este tipo de evaluaciones, de reflexiones y también partir como competencia investigadora de mi parte, ¿no? Si ya me relaciono con el ministerio, también desde el primer momento establecer establecer procesos de evaluación de impacto, que no estén referidos a cantidad de plata invertida o a cantidad de beneficiarios, sino estudios reales de impacto, insisto, desde lo comunitario. Tomando en cuenta comunidades como, no las comunidades rurales, no, sino comunidades urbanas también, como microsistemas de convivencia humana. Esos estudios de impacto, ¿no? O evaluaciones que tú acabas de mencionar me llevan inevitablemente a preguntarte al respecto de la relación que podría tener la Casa de la Cultura con instituciones de educación, ¿no? Como es el caso, nosotros somos la Universidad de las Artes, llevamos algún tiempo en el escenario de la educación y claro, eso me lleva a preguntarte, ¿cómo ves tú la relación de la Casa de la Cultura con las universidades, con los institutos técnicos y tecnológicos, con los organismos de investigación? ¿Qué es lo que podría hacer la Casa para mejorar esta relación o para hacerla más fluida? Sí, por lo general, en cualquier gestión desde el Estado siempre hay el problema de la falta de presupuestos, ¿no? Entonces, tranquilamente,
hablamos en el plan de trabajo esas alianzas estratégicas. Entonces necesito evaluar impactos, necesito investigación, necesito saber cómo está la línea base de la gestión cultural. Para eso está la universidad, ¿no? Para eso necesito ver qué tan operativo es cierta carrera, para eso están los institutos, para eso están las universidades también. Y también necesitamos ver qué tan sensible está la gente, porque no necesariamente, ojo que no hablamos solamente de arte, sino que hablamos de cultura. Entonces también podemos ver hasta qué punto generar una sensibilidad en la gente en cuanto a su convivencia, generar una creatividad también en la gente en cuanto a su convivencia con la gente, de tal forma que incluso para que sean comunicadores tengan un componente creativo, un componente cultural, para que sean, no sé, me invento, ahora está muy de moda asistentes de salud, cosas así, también meter ese tipo de percepciones, de tal forma que haya más sensibilidad. Y es interesante porque la sensibilidad también te genera algo de moral, algo de ética. Yo siempre suelo recalcar que como está la cultura es como está el país. Entonces vemos que sí hay cosas que corregir, hay mucha corrupción también, el país le pasa lo mismo. Sigamos en esta línea, hablemos un poco de cultura, un poco de cómo está el país justamente, ¿no? ¿Cómo tú ves ahora mismo la situación de la cultura a nivel general en este país? Bueno, la cultura es algo muy amplio, ¿no? Hablemos desde la economía. Desde la economía, el gestor cultural ha sido uno de los más golpeados por la pandemia. Si hablamos desde la incidencia de la cultura, parto desde la concepción que dije hace un rato, es todo acto humano, hablando como comportamiento y de imagen también, el país está normalizando ciertos momentos que no son éticos ni son morales, pero al momento de normalizar gana la legalidad y empiezan a verse ciertos actos en donde, a pesar de que no sea ético, se repite, y se repite, y se repite, y se repite, hasta el punto de que yo he visto que es muy común mentir, es muy común quitarte un proyecto, es muy común falsear información, es muy común hacer unas rendiciones de cuentas que vos ves y dices qué maravillosa gestión y rato a rato sabes que es mentira. Entonces, esa es una de mis visiones de lo que hay que curar y de cómo se presenta la cultura actualmente. Y la Casa de la Cultura podría incidir en un cambio cultural en este sentido. Claro, claro, totalmente. La Casa de la Cultura, yo digo, y ahí vienen también las alianzas estratégicas. Yo creo mucho en la educación y en la comunicación, y claro, y como profesional de patrimonio, yo les pongo como una especie de jerarquía, ¿no? Educación, comunicación, cultura, patrimonio. Entonces, todo lo que estamos generando dentro de esta convivencia se convierten en legados, y los legados van a ser patrimonio en algún momento. Entonces, la Casa de la Cultura tiene la obligación, digamos, pero no puede ser sola, porque ahí viene la cuestión. Nosotros, y debemos darnos cuenta, ha habido mucha administración a través del ego. Entonces vienen los grandes directores y presidentes a salvarnos la vida, algo así. Pero nunca se han movido de su sitio como para decir, vean, Ministerio de Educación, Ministerio de como Secretaría de Comunicación, ¿qué hacemos? Fortalezcámonos por este lado también. Y ahí saldrían mejores cosas. Muy bien, igual en el ámbito de la cultura, de los mandatos constitucionales en relación a la cultura, está el tema de la interculturalidad, Uh-huh. que es un tema del cual se habla efectivamente, pero muchas veces tiene poca concreción en el ámbito de la gestión y de las políticas. Uh-huh. Uh-huh. Quisiera conocer un poco tu visión al respecto de la interculturalidad y cómo la Casa de la Cultura podría aportar a la concreción de este derecho plasmado en los textos constitucionales. Ya, la parte de interculturalidad, y ahí vuelvo a la nota de que todo es cultura, hay que saber ¿qué se podría decir? Sistematizar para ver qué tan... somos interculturales, eso es obvio, pero también hay que tomar en cuenta que no solamente se reduce a pueblos y nacionalidades, sino también a movimientos migratorios, por ejemplo, ¿no? Estamos invadiéndonos de otras culturas también, o estamos alimentándonos de otras culturas, más bien para que no suene tan feo la invasión. Y ahí encontramos una riqueza mucho mayor. Te comento, yo soy profesor de saberes ancestrales y el saber viene no solamente de los milenios, ¿no? Sino que viene de ayer, de nuestros padres, y nosotros ya tenemos saber para nuestros hijos. Entonces,
esa interculturalidad es la que hay que, yo digo, sistematizar, potenciarle y no reducirnos únicamente a pueblos y nacionalidades, que es una riqueza tremenda, pero también estamos siendo alimentados de otras culturas. Incluso yo diría, ese mestizaje termina siendo otra cultura que entra dentro de la intercultural y fortalece mucho más. De ahí que nosotros tenemos eh, experiencia, muchos proyectos que hemos hecho en poblaciones indígenas, insisto, de toda América, donde ya se ve esos componentes, ya se han visto. Y uno de los que también se evalúan es ese componente migratorio que alimenta también al componente intercultural. Es muy interesante, justamente yo revisé tu CV y vi que eras docente en temas de saberes ancestrales. Ujú, Sin duda uno de los orígenes más importantes de la creatividad y del conocimiento para nuestro país. ujú, No sé si ujú. quisieras contarnos un poco al respecto de esta cátedra y un poco cómo ha ido tu investigación en ese ámbito. ¿Ya? Me gusta la cátedra, ¿no? Me gusta esa asignatura. Lo que se hace ahí como metodología es confrontar la parte de los saberes desde el punto de vista no exótico, de decir chamanismos o cosas así, sino desde el punto de vista del saber, ¿no? Viene aquí, entra la medicina, entra la gastronomía, entra la convivencia, incluso se habla del summa causai, más allá de la connotación política que ahora tenemos, se habla de esa nota de la vida plena, pero se le confronta con el pensamiento occidental. A veces tomamos de base la ilustración, por ejemplo, ¿no? Y cómo la ilustración ha afectado también a América y desde ahí se confrontan los saberes ancestrales. Y resulta interesante porque, claro, hay estudiantes que de pronto están a la misma edad y en el momento que tú les motivas a que hablen, tienen un saber tremendo, tienen mucha información, tienen un legado desde sus abuelos y lo que nos hemos dado cuenta, ¿no? Nosotros somos una generación que nuestros abuelos fueron mucho más sabios que nosotros ahora, ¿no? Ahora lo que tenemos es una información que nos abunda, pero el saber como tal no lo tenemos. Eso tranquilamente, si se le recopila, se le recupera, puede ser un legado que también podemos legar a las siguientes generaciones y también por ahí ir saneando algo de esta cultura que está normalizada ahora. Nos has hablado de abuelos, de jóvenes, de estudiantes. Esto me lleva inevitablemente a tratar el tema generacional, Ujú, que ujú, de hecho ha sido uno de los temas en los cuales la campaña de la Casa de la Cultura ha rondado mucho, una ujú. disputa generacional, una búsqueda de cambios. ¿Cómo te posicionas tú en ese debate? Yo diría que soy la transición, porque, claro, hay unos entendimientos, ¿no? La nueva generación, la siguiente generación, pero lo que se ha querido hacer en esos casos es, digamos, ya soy viejo, pero me pongo a hacer cosas de jóvenes, algo así. Eso no es algo intergeneracional, ¿no? Sino que es más bien entender nuestra situación, nuestro contexto y desde ahí tratar de generar comunicación. Entendemos y estamos muy claros que las nuevas generaciones, lo que te decía, tienen mayores referentes mundiales, globales, y no van a ser los mismos, pero nosotros sí podemos transferir un poco de ese saber, uno, a través del ejemplo. El ejemplo, de pronto estoy hablando como viejo ahorita, ¿no? El ejemplo es muy bueno, es muy buen educador, y eso lo tengo muy claro. Entonces ese podría ser el nexo. Yo me siento que estoy en la mitad, no soy muy joven ni soy muy viejo, y esos nexos son muy buenos. Pero tú aceptas que es necesario un refrescamiento en esta institución. Sí, claro, es muy necesario ese refrescamiento. Es muy necesario, pero no vamos a hacer el hecho de que, a ver, ¿qué edad tienes? 40, fuera, 30, ven, algo así, no, sino que tiene que ser como todo en la vida, como todo en la cultura, tiene que ir de pautas. No podemos poner a alguien de 22, de pronto si tiene experiencia, sí, pero esa experiencia nos vamos ganando de a poco, algo así. Otro aspecto que ha sido bastante observado en esta elección, y bueno, no es algo nuevo, sino que más bien es una continuación de lo que ha sucedido en esta casa, es el tema de la disparidad de género, ¿no? Ujú, ujú, Ustedes mismos son 6 candidatos a la presidencia, no hay una presencia de mujeres ujú, ujú. en las candidaturas nacionales. ¿Cómo tú interpretas esta situación y qué elementos puedes aportar desde la perspectiva de género que podrían transformar a la gestión de esta casa?
hay que hacer yo ya hemos hecho un análisis con la red. Una, hay que cambiar esa cuestión, es obvio, pero hay un contexto que está facilitado hasta el punto de vista hasta un punto de vista desde la vista del hombre, hablando redundantemente. Nosotros estábamos proponiendo una candidata que casualmente, por cuestiones políticas, entró en otro cargo y ya. Pero esa es una de las afectaciones, ese entorno hay que cambiar. Y otra también, y eso estoy muy seguro, porque eh, todos tenemos amigas, yo tengo un poco de amigas, muy buenos líderes, que yo me candidatizo, se enteran y dicen, oye, y como es, yo también quiero candidatizarme, algo así, como a la semana. Entonces también hay un componente de desconocimiento de la normativa. Entonces yo he conversado, y es lo que te decía hace 4 años, la gente no sabía y hasta ahora no saben gran cantidad de gestores cómo se hace para ser candidato a un directorio, cómo se hace para ser candidato a presidente. Me ha llamado muchos panas gestores a decirme, ñañito, queremos que vos seas presidente, ¿dónde hay que ir a votar? Entonces hay un desconocimiento de la normativa, que eso también hay que fortalecer como para decir, oigan, hay cierta validación y hay una mejora de imagen si son mujeres. Oigan, necesitamos más normativa, necesitamos que conozcan más normativa. Y eso tampoco han trabajado los núcleos, ¿no? Entonces la gente no sabe. Y en ese sentido, para cerrar esta pregunta, ¿qué rol tiene en tu campaña o tendrá en tu gestión las mujeres? Eh, ¿Cómo va mi vida equitativamente? Es más, yo soy el coordinador regional de la red, pero la que lidera la red es una mujer. Y tenemos muchos componentes de liderazgo. Hay más liderazgo femenino que masculino en la red. Entonces, en mi caso, lo que te digo, iba a ir la secretaria ejecutiva, que es la dura, pero tuvo otro cargo y ya me tocó a mí, es algo así la cuestión. Perfecto, Santiago. Bueno, Santiago, hoy día estamos ya en el proceso electoral de los núcleos provinciales. Ayer ya tuvimos los primeros resultados. Hoy tendremos ciertamente ya el panorama más claro al respecto de quiénes van a ser los directores, presidentes de los núcleos provinciales en el país. ¿Cómo tú te proyectas a la junta plenaria que debería realizarse en pocos días? ¿Qué crees tú que va a pasar ahí? Ahí va a pasar que eligen al presidente. Ya, los núcleos tienen directores y vamos a elegir directores en estos días. Yo he conversado con algunos, incluso que ya ganaron ayer, y ellos ya fueron abombados por el resto de candidatos. Y yo conversé desde la amistad porque me llevo con algunos de ellos. Y lo que les he propuesto, y jamás les dije, oye, vota por mí, eso sí es frente a las cámaras. Lo que sí les dije, vean, hagamos un debate. Ustedes ya van a estar, el lunes ya tenemos 24 directores nuevos, se podría decir que ya son una parcial junta plenaria. Convoquen miércoles, jueves, lo que sea, los 6 candidatos y hagan un debate. Y ahí sí ellos tranquilamente, porque sí es algo muy trascendental que 25 personas escojan a una persona que vaya a controlar. De pronto eso en su momento hay que reflexionar, pero yo he propuesto eso. ¿Y ustedes tienen candidatos en cuántas provincias con la red Ahuasca? Eh, no te podría dar un número exactamente porque nuestro afán no fue político. Te pongo un ejemplo. Yo vine conversando en una provincia X, no voy a decir el nombre porque ahorita están en votaciones, y chuta, te diría más. Bueno, te pongo una provincia X. Y claro, le hemos fortalecido, y viene otro candidato de otra, que es candidato a presidente, y les dijo, oye, tú estás de candidato, qué chévere, y ¡pac! Le pusieron el logo de ellos. Y están candidatizándose con ese logo. Y he conversado con ella, me dijo, Santiago, yo sigo siendo de Ahuasca. Entonces, para evitarnos de esas broncas de, oye, sácale el logo, Pero sí tenemos candidatos en las provincias y hemos ganado algunos ayer. Qué bien, entonces proyectándose a esa junta plenaria, en donde además, obviamente, este movimiento político de elección, que ¿no? es la forma de elegir el presidente, independientemente de eso, ¿tú cómo pensarías, o sea, qué cualidades crees que deba tener el nuevo presidente de la Casa de la Cultura?
primeramente y de plano, tiene que no tener el ego muy inflado, porque lo que necesitamos ahorita es un círculo, y yo le planteo en el plan, necesitamos una red, la misma que ya hemos trabajado en nuestra red, hacer con la Casa de la Cultura, una red, o sea, tenemos 24 organizaciones que abarcan más organizaciones, sentémonos a trabajar. Y ahí viene la cuestión, yo he estado en algunas entrevistas en estos días, y me preguntan, ¿no? Y Santiago, ¿qué va a hacer? Que ni sé qué, que ni sé cómo. Y yo les digo, es la pregunta como que yo fuera otro núcleo más, pero la idea, la sede no es otro núcleo más. Entonces, la sede dinamiza, la sede lidera de pronto, la sede controla presupuesto, algo así, a pesar de que la normativa la dice, pero el candidato que venga, el que resulte ser presidente, tiene que tener esa capacidad, el ego no tan elevado, y también saber negociar desde una política en función de la cultura, no desde una política partidista, y tenemos ahí dos candidatos, que uno está con, dos candidatos políticos partidistas. Entonces, yo ya veo una vulnerabilidad por ahí, que sería muy, yo digo incluso sería peligroso que eso llegue a la Casa de la Cultura, porque volveríamos a ver esto, ¿no? Con el partido que ahora está medio relacionado con acá. Tendría que no tener una afinidad partidista, el ego, y también tener claro los procesos administrativos, como para que también, a pesar de que hay un equipo administrativo que le puede fortalecer, pero eso no significa que él tenga que tomar decisiones, porque en base a eso también hay que seguir la normativa. Entonces, creo que esos son tres componentes principales, ¿no? Para ir un poco ya cerrando la entrevista, y cuando tú dices esto, te refieres a la Casa de la A Cultura, toda ¿no? la casa, A toda todo. esta estructura, Ajá. ¿no? Quisiera que tú me indiques, o sea, puntualmente, y quizás en unos dos o tres cosas, ¿qué es lo que hay que cambiar de esta Casa de la Cultura? Ya. Yo diría primeramente la imagen, porque ahorita la imagen, hay una relación entre la Casa de la Cultura y yo digo, ¿no? Es como ministerio, casa, comunidad. Hay que cambiar esa imagen porque la comunidad no quiere acercarse a la casa. Eso es totalmente real. Y claro, de pronto mañana alguno de los núcleos saca y hacen unos 20, 30 artistas que están a favor o cosas así, porque así se acostumbre, lo que te digo es lo que estamos normalizando ahora, la corrupción. Pero lo que tenemos que hacer primeramente es cambiar la imagen, volverle, ¿no? Hay un discurso por ahí dice que es la casa de todos, pero se siente que no es tan la casa de todos. Entonces hay que cambiar, volverle a la comunidad que entre, y en el momento que generas credibilidad, solito viene la empresa privada, viene la academia, y lo más importante, vienen fondos internacionales también. Hay que cambiar la imagen. Hay mucha gente que ha retomado este tema de los fondos internacionales, de la cooperación internacional. Creo que, de hecho, el candidato Soria al núcleo Pichincha lo habló en el debate. Exactamente. ¿Por qué? Y también tú hablaste de los modelos internacionales que podría la Casa de la Cultura también echarles un ojo y tal vez tomarlos para reformar su propio modelo. ¿Nos puedes contar un poco de esta relación con lo internacional que tú buscarías que tenga la Casa de la Cultura? Claro, el candidato Soria es también de la red, ¿no? Ujú. Y el plan de trabajo está en función de eso también, o sea, hemos trabajado eso, lo hemos estructurado desde lo comunitario. El fondo internacional es necesario porque siempre nos quejamos de presupuesto. La gestión que se ha hecho, ya tenemos acercamientos, él tiene también sus nexos de forma internacional porque es un gestor internacional también. Y desde nosotros yo tengo acercamientos con algunas universidades que también fondean para Ujú. todo lo que es proyectos culturales. Entonces, ahí están las alianzas estratégicas, ahí está cómo se puede trabajar. Y claro, ahí viene un pero, me parece que Rafael también lo dijo, estos procesos de fondeo internacional son bastante auditados, son sumamente auditados, entonces como que a la gente no le conviene que hagan eso. Pero en nuestro caso, yo no tengo lío, vengan, se puede auditar, se puede fiscalizar y transparentar todo, ¿no? O sea, el clientelismo, y ahí viene otro plus mío, ¿no? Yo no soy el pana recontra pana del productor, del otro productor, cosas así. Yo tranquilamente puedo decir, vean, hagamos esto transparente, sin dirigir a nadie,
sin ninguna dedicatoria. Hemos hablado un poco de lo que hay que cambiar. Te Ujú. preguntaría, ¿hay algo que mantener de esta Casa de la Cultura o algo que poner en valor? Sí, claro, hay que entender que la Casa de la Cultura está conformada por las asambleas culturales, ¿no? El público, no el público, los miembros, los asambleístas, el componente humano, eso hay que darle mucho más valor. Y eso es lo que hay que mantener, yo digo hasta el punto de vista de que no se despechen de ser parte de la Casa de la Cultura, sino que hay que fortalecer. Esto hay que alimentar más. Hemos visto la segregación que han hecho últimamente los directores al separar RUAC de miembros. Eso hay que fortalecer nuevamente. Yo le veo valioso eso, más allá de la parte estructural. Sé que también, bueno, si nos vamos de la parte administrativa, hay un buen archivo, hay buenos documentos, hay buenos museos, Ujú. entonces esos hay que fortalecerlos también. Muy bien, Santiago, vamos a ir culminando. Quizás Ujú, quisiera preguntarte, y para el público que nos está viendo, ujú, ujú, eh, ¿por qué deberían votar por ti ujú. en esta elección de junta plenaria, a diferencia de los otros contendientes que están en las candidaturas también para presidencia nacional? Una, no tengo compromisos con nadie. Otra, no tengo afinidad política con ningún partido. Otra, pueden revisar mis redes, no tengo el ego inflado, tengo mi información abierta y tengo la experiencia, ¿no? Manejo una red continental, tengo experiencia en administración pública, he sido gestor, he sido artista, me he comido la camisa por la situación del país. La cultura por lo general no se le ve todavía como algo productivo, se le ve como está dentro del sector social. Hay que cambiar eso también. Entonces me conozco la experiencia desde abajo y he vivido desde abajo y hasta ahora he sobrevivido de eso, ¿no? Entonces me sé el proceso, me conozco el proceso y me lo puedo cargar ahora también el proceso, ¿no? Poner encima del hombro. Santiago, bueno, te queremos agradecer por esta Gracias a ti. entrevista, queremos desearte muy buena suerte para lo que Gracias. viene y saber que este espacio del Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura es un espacio que busca aportar en los diagnósticos, en las evaluaciones y en la construcción de política pública, así que esperamos poder seguir en contacto. Agradecemos también a nuestros espectadores, les invitamos a continuar eh, atentos a las charlas que estamos haciendo con los candidatos. Durante esta semana tendremos varias charlas que les permitirán conocer mejor los perfiles de quienes están candidatizados a la presidencia de la sede nacional de la Casa de la Cultura. Muy buenas tardes con todos y con todos. Será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias.